Bonita cántico, hermanos, rápidamente se cansa de pie por un par de minutos, hermanos, se ganan 5 o 10 segundos y lo voy a mandar a sentar rapidito. Quiero primeramente expresar mi sumo gracias, hermanos, al equipo de trabajo que nos ayudaron, hermanos, a organizar estos 3 días, la hermana Miriam, la hermana Alicia y la hermana Cristina. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos, por el equipo de trabajo. Yo no pude estar presente aquí, estaba en la oficina. Pero sí, cuando vi los videos, hermano, me puse súper contento. La película que vimos el sábado, el viernes, disculpen, la pusieron en español para que aprendiéramos inglés y después lo que usaban en español para que aprendieran español. Eso no fue un error, hermanos, fue estratégicamente planificado. No, hermanos, pero sí nos gozamos tremendamente bien, hermanos. Es una película, yo la logré ver cuando primera vez salió. Me dieron un amigo mío unos tickets para ir a ver lo que se llama el premiere. El premiere, no sé cómo se llama en español, es cuando están probando si la película la van a mandar fuera. Y le gocé grandemente, hermanos. Pues sí, le doy gracias grandemente. Y quiero invitarlo a que abran sus Biblias, hermanos. Saludos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios me lo bendiga grandemente. Estamos contentos de que estén compartiendo con ustedes. Estamos contentos de que nos permite entrar a tu casa, aunque sea a través de las redes sociales y también los que nos ven a través de YouTube. Dios bendiga, por favor suscríbase, denle like si es necesario, y tú tienes una forma de decir amén. Ellos dicen amén, hermanos, dándole like, dándole el corazoncito, dándole no sé qué más existe. ¿Cómo? La manita también, hermanos. Les pido que busquemos Éxodo capítulo 34, busque su Biblia, convierta tu casa en casa de adoración. Y les voy a leer más escrituras de lo normal, hermanos. Son 2 historias que voy a estar trayendo un pequeño contraste que Dios depositó en mi corazón respecto a 2 personajes de Dios. Hoy en Éxodo capítulo 34, cuando lo tengan, hermano, me responde con una mente pentecostal. No sé si lo tenemos allá arriba, hermano, pero ya no sirve la pantalla para la escritura ni nada. Así, Éxodos. Bueno, que ahora está más tecnológica, está más avanzada. Ok, voy a leer del versículo 1 al 4. Estamos ahí, hermanos. Dice en el nombre de Jesús, dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, o sea, como las primeras que rompiste por sufrir de coraje, por la clase que dimos un par de semanas atrás, iracundo. Dice, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas, dice, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, o sea, que se lo recordó. Dice, prepárate pues para mañana. ¿Y qué dijo? Le dijo, sube de mañana en el monte Sinaí. Dice, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Vean ustedes el 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, vacas delante de Dios. Es bien específico Dios, hermanos. Le dijo primeramente que suba de mañana, le dijo en qué área se iba a encontrar con él, y después le dijo, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni buey. Dice, pascan delante del monte. Eso no quería nadie ahí. Dice 4, dice, y Moisés alistó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó ¿de qué? Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Mira lo bonito que es la obediencia. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Pasemos ahora al 34, mismo capítulo, versículo 29 al 35. Dice, y aconteció
que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, dice, al descender del monte, ¿qué pasó? No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Dice, después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel, dice, miraron a Moisés, y he aquí, dice, la piel de su rostro era resplandeciente. Dice, ¿y tuvieron qué? Cobarde, tuvieron miedo en acercarse a él. Que le tienen miedo a acercarse a un hijo que está hablando con Dios cara a cara. Eso, hermanos, ya con esa escritura ya prediqué, hermanos. Dice, entonces Moisés lo llamó. Dice, entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, dice, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, dice, veían que la piel de su rostro resplandecía, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, cuando hablaba con el pueblo se cubría el rostro. Cuando hablaba con Dios se quitaba la máscara. Ahora le voy a invitar a otro libro de Jueces, capítulo 16. Le dije que iba a leer más de la costumbre. Les prometo que voy a ser bien corto. Cuando lo tenga me responde con una amén pentecostal. Amén. Dice Jueces 16. El 4 al 6 voy a leer primero, luego voy a brincar del 19 al 21. Ahora pasamos a la vida de Sansón, otro personaje muy conocido en la Biblia. Dice, después de esto aconteció que, ¿qué hizo? Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, dice, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñame. ¿Qué más dice? Le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. ¿Para qué? Dice, para que lo atemos y lo dominemos. Dice, y cada uno de nosotros quedaré 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego, mi amorcito, que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahora vamos a brincar al versículo 16. Disculpe, al versículo 19, no 16, capítulo 16, versículo 19. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre ¿dónde, hermanos? Estaba dormido estamos hablando del Hijo de Dios. Dice, hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Dice, y llamó a un hombre quien le raspó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, ¿qué pasó? No sabía que Jehová se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que
muriese en la cárcel. Ponga su Biblia a un lado, hermanos, amigo que me escucha, y siempre hago énfasis en esta oración. Te exhorto que le pida a Dios en estos momentos, pues, que entone tus oídos al sonido de su voz. Amén. Oremos, Padre, en tu nombre, Jesús. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos estar delante de ti, Señor, platicando, Señor, manifestando tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tú te glorifiques en estos momentos, que tu palabra, Señor, hagan estrado al corazón de cada persona que está al alcance de mi voz, y que todo impedimento que se oponga, Padre Santo, lo atamos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, entona mis oídos a tu voz. Háblame, Señor Jesús, como solo tú puedes y sabes hacerlo. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Denle la mano a su compañero más cercano y díganle el nombre de Jesús. Díganle, atado y dominado. Atado y dominado. Pueden tomar su lugar. Voy a estar hablando, hermanos, son dos historias un poco quizás para muchos diferentes drásticamente hablando, pero tienen mucho en que se similarizan. Lamentablemente es un contraste. Pero sí voy a estar hablando un poco de ciertos contrastes bíblicos que encontramos en las Escrituras. I don't know if my mic is working out here. Is my mic up and running? Gloria a Dios. Gloria a Dios, perfecto. Si lo quieren bajar, lo pueden bajar, no creo que esto tanto volumen. Entonces sí quiero hablar de los contrastes que existen entre estos dos personajes que Dios había llamado y escogido con propósito. Sabemos que ambos, desde su niñez, desde antes de su nacimiento, ya Dios tenía planes para sus vidas. Ya el enemigo también estaba involucrado, porque también tenía planes para la vida de cada uno de ellos. Cuando Dios se propone, hermanos, hacer algo con un ser humano, con una persona en particular, puede estar 100% seguro, hermano, sin ningún espacio de duda, hermano Consuelo, que también el enemigo se propone y prepara planes. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces sabemos y conocemos los planes de Moisés. Entonces, antes de anclarme y comenzar a entrar en el contraste que existe entre la vida de Moisés y Sansón, quiero llevarle a una escritura que Pablo también expresa un contraste en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 en adelante. Y lo voy a leer rapidito. Dice, y todo aquel que lucha, dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para, dice, a verdad, recibir una corona corruptible, pero nosotros, expresa Pablo, una incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, dice, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo comienza enfatizando en un contraste entre los esfuerzos que los atletas ¿cómo se dice? Exhiben, y con el gran sacrificio que luchan y que de todo se obtienen para recibir un galardón que Pablo expresa, hermano Martínez, que dice que es corruptible, o sea, que es pasajero. Que hoy los recibiste, estás contento, estás celebrando, lograste tu meta, pero es pasajero. O sea, ese sentimiento, esa emoción va a pasar. El día de mañana te levantas y te sientes igual de vacío que cuando te sentiste antes de comenzar la carrera o todos los esfuerzos que te enfocaste. El contraste que Pablo está señalando, él está expresando, ¿sabes qué? Yo también me esfuerzo de gran manera. Yo también con gran sacrificio lucho. Yo también me abstengo de muchas cosas de igual manera para recibir un galardón. La diferencia es, y el contraste es, que el galardón que yo voy a recibir no es corruptible. El galardón que yo voy a recibir, dice la Biblia, que no se va a deshacer. O sea, la felicidad y la paz que va a ser depositado en mi vida es para hoy, es para mañana y es para la eternidad, siempre y cuando me mantenga en la voluntad de Dios. Para Dios. Pablo resalta este contraste y se expresa que, ¿sabes qué? Ellos golpean su cuerpo también, porque el atleta tiene que sacrificar su cuerpo. No puede andar como
nosotros que andamos de McDonald's en McDonald's, de Burger King en Burger King, o de pernil a pupusas. No, el atleta, como tiene una meta, sabe que no puede pasar de cierto peso. Tiene que mantener, en inglés se dice, you are what you eat. Yo me canso rápido por la mucha basura que como. Pero cuando voy al doctor y el médico me dice, me regaña, no, tú tienes que rebajar libras, por eso te sientes cansado, por eso te pasa esto, te pasa aquello y lo otro. Pero la mentalidad de un atleta, hermanos, que se ha propuesto algo, ¿sabes qué? Me tengo que sacrificar. Yo no puedo compartir con los demás en esa área porque estoy haciéndome daño, y sacrifican su cuerpo porque tienen una meta, hermanos, que la están valorizando más que los golpes que están recibiendo a su cuerpo. Y Pablo expresa de la misma forma en un término espiritual, en un contraste diferente. ¿Sabes qué? Yo también tengo que golpear mi cuerpo, porque este cuerpo desea muchas cosas que yo sé que no son beneficiosas para el galardón que Dios me va a dar. Este cuerpo a veces siento muchas emociones que yo sé que me perjudican a la meta y la corona que me van a dar a mí. Y Pablo expresa, pero yo no soy de aquellos que ando, hermano Martínez, tirando golpes al aire. Yo tengo una meta, yo tengo un enemigo. Cuando tiro un golpe, sé a dónde lo estoy dirigiendo, alabado sea Dios. Y el contraste de Pablo en esta escritura, hablando a la iglesia de los Corintios, ¿sabes qué? Ustedes se están esforzando para una meta que hoy está presente, pero mañana se va a deshacer. Pero nosotros estamos luchando porque hay una corona que Dios ha separado para mí, que tiene un nombre que nadie sabe, que nadie ha escuchado y que no es conocido. Pudiéramos valorizar con certeza, hermanos. Yo sé que lo predicamos, yo sé que lo leemos, yo sé que lo analizamos, pero si pudiéramos valorizar, hermanos, como un atleta valorece los premios que le dan, los homenajes que le dan en esta tierra, que sacrifican tanto para que llamen su nombre en frente de todo el público y que digan, fulano de tal se ganó el premio de tal cosa, y todo el mundo, wow, contento. Pero como la vida sigue corriendo, siempre se encuentra que cuando regresen a sus casas, la depresión los está esperando. Cuando regresen a sus casas, la soledad los está esperando. Cuando regresen a sus casas, el vacío todavía está ahí presente. Por eso es que Pablo le dice que ellos están afanando, que están gastando su energía, y hace un contraste bonito entre la lucha que nosotros tenemos. Sabemos, hermanos, que a veces salimos del trabajo cansados. Sabemos que a veces tenemos que sacrificar nuestro tiempo. Sabemos que a veces tenemos que recibir golpes que no nos buscamos. Sabemos que a veces para ganar almas para Dios tenemos que ser insultados, tenemos que ser ofendidos, tenemos que ser quizás maltratados. Sabemos, hermanos, que el camino no es fácil. Pero Jesucristo dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero tranquilo que yo vencí y cada uno de ustedes va a vencer. Y prometió una corona, un galardón. Es el contraste que Pablo estaba señalando a la iglesia de los Corintios. Si traigo otro ejemplo en Lucas, cuando Marta invita a Jesús a que cene a su casa y lo recibe, y Marta comienza a correr y a caminar y a preparar y a preparar los trastes. No se me imagino ¿cómo se dice? Aplastar las pupusas y a preparar el pernil y corriendo para arriba abajo, y de repente me imagino le pasó a Marta lo que me pasa a mí a veces. Cuando yo estoy de pie, trabajando, corriendo, moviendo, o veo a la hermana Mila que es un poco eléctrica, y la hermana Mila está como lo pasó creo que ayer fue, y la hermana Mila agarrando las bolsas de basura y moviendo la silla para aquí y subiendo, bajando la escalera como 3 o 4 veces, y de repente miro para la derecha y veo a los jóvenes sentados. Cuando es un nombre. Y no sé, pero internamente algo pasó. Me imagino la actitud de Marta. Era tan grave que dominó su pensamiento, dominó su control. Se le olvidó, hermano Martínez, hasta quién le estaba hablando. Era tanto la molestia, no sé, quizás
María era vaga de naturaleza. Eso no lo dice la Biblia, no lo busquen, hermanos. O quizás era que Marta era iracunda, no sé. Pero lo importante que estoy trayendo es un contraste entre Marta y María. Marta tan pronto se dio de cuenta que ella es la que está trabajando, la que está luchando. Dice, no regañó a María. Lo pueden leer después con calma, hermanos. No se dirigió hacia María. Regañó al maestro. Le dijo a Jesús, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? O sea, descuidado, le dijo a Jesús. O sea, estás ahí platicando. ¿Por qué no le dice que se levante y que se ponga a trabajar? Regáñala, llámale la atención. Dígale que se ponga a trabajar también igual que yo. Yo le digo a mis hijos, mientras yo esté de pie, más vale que ustedes no estén sentados. Por lo menos así le hablo a mis hijos los asuntos, hermanos. Y a mis trabajadores. Porque tengo 2 o 3 hermanos que a veces yo estoy barriendo, limpiando y ellos sentados, mirando el teléfono. Y espérate, si yo soy el que estoy pagando el salario, déjame a mí sentarme. Trabajen ustedes. Entonces, Marta, hermanos, se afanó, se molestó. Fue tanto, me puedo imaginar, el coraje y la molestia que sentía, que no fue directamente a María, fue directamente en inglés dice the source of the problem. O sea, la raíz del problema. Y le dijo a Jesús, no tienes cuidado. Que mi hermana es una vaga. Que mi hermana es una arrogante. Que mi hermana no me ayuda. Ella estaba completamente molesta, convencida de que ambos habían cometido un error. Y Jesucristo, me imagino, pacíficamente, que sabe responder a la gente, hermanos, porque que sale agresivamente. Dice que la palabra blanda aplaca la ira. Jesucristo le dijo, Marta, Marta, cuán afanada estás. O sea, Marta, Marta, tranquilízate. Que María ha cogido la mejor parte y no se les ha quitado. El contraste que Jesús estaba haciendo es que a veces los afanes de la vida nos roban la atención de donde deberíamos estar poniendo la cosa. Los problemas siempre van a estar, las dificultades siempre van a estar, los bienes, hermano Martínez, siempre van a venir. Las situaciones que nos cogen de sorpresa, pero no todo el tiempo Jesucristo visita tu hogar. No todo el tiempo Dios manifestado en carne entra en tu casa. No todo el tiempo vas a poder tener una plática con Jesús cara a cara. Era lo que Dios le estaba diciendo a Marta. Marta, los afanes de la vida no te están dejando valorecer una oportunidad que se te ha presentado en estos momentos. El contraste que se está señalando en este momento es que había una igualmente enfocada en lo terrenal, en lo material, en servir en lo físico, y había otra que había dicho que pase lo que pase, pero nunca yo he visto o he recibido una visita del maestro. Este momento lo quiero dedicar solamente al maestro. Hizo un contraste, hermanos, que valió la pena. Y me encanta la frase, hermano Martínez, que me ministró, que Jesucristo le dice, y no se le será quitado. Porque Marta quería que le quitara a María. Mándala a trabajar. Mándala que se levante. Y Jesús le dijo, no, quiero quitar tu afán. Quiero quitar tu estrés, tu ansiedad, tu preocupación, todos los problemas. Hermano, yo sé lo que es cuando uno se quiere, hay ciertas metas que uno tiene que cumplir. La mente de uno, wow, ya mismo se me acerca la renta, ya mismo se me llegan los hijos de la casa, del trabajo, de la escuela, ya mismo se me caen los problemas encima. Y uno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Como las hormigas, hermanos, moviéndose, corriendo. Y a veces los afanes. Escogemos el lado contrario del contraste. Pero María le dijo, espérase. María se sentó ahí, buscó un rincón y comenzó a escuchar palabras y a atender la visita. Un contraste, hermanos.
tal como Pablo le había mencionado a la iglesia de los Corintios, que a veces nos enfocamos en cosas que no tienen importancia. A veces nos afanamos y trabajamos y nos esforzamos y ninguno tenemos garantía del día de mañana. Usted no sabe si usted va a estar aquí sentado mañana o el próximo domingo. O sea, ellos no sabían si esa iba a ser la última visita que Jesús le iba a hacer. Por eso es que le menciona, le dice, ¿sabes qué? Esto no se le va a ser quitado. O sea, cuando hablamos de Moisés y de Sansón, Moisés era un varón de Dios que estaba enfocado en su consagración con Dios. Moisés le gustaba hablar cara a cara con Dios. Una de las historias que siempre me encanta contar respecto a Moisés, o que me maravillan a mí personalmente, me hablan a mi vida personalmente, y es que Moisés, hermanos, Moisés, ustedes conocen la historia. Moisés tuvo la experiencia que vio que el mar se abriera en dos. Moisés vio las plagas que mandó Moisés. Moisés vio, hermanos, cómo Dios bregó con el faraón, cómo Dios mandó fuego, cómo Dios guió al pueblo. ¿Qué no hizo Dios delante de Moisés? Y Moisés lo experimentó. Y uno de los puntos que me hablan y me ministra gravemente de la vida de Moisés siempre ha sido que finalizando su ministerio, casi para partir de esta tierra, una de sus últimas conversaciones que tuvo Moisés fue, ¿sabes qué? Le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Como que si todas las experiencias que había vivido anteriormente no eran suficientes para él. Hermano, necesitamos personas hoy en día, en esta generación, que anhelen ver la gloria de Dios de esta manera. Aunque hayan sido llenos del Espíritu Santo, aunque hayan visto visiones, aunque hayan tenido experiencias bonitas con Dios, que aún todavía tengan un deseo de consagrarse más con Dios, de separarse más con Dios, de ver hasta dónde yo puedo llegar con Dios, hasta dónde yo puedo abrazar su presencia. Yo siempre he criticado a los cristianos que se anclan o se estancan en simplemente sentir escalofríos en la iglesia, cuando yo sé que la gloria de Dios es más profunda, más íntima, más grande que un simplemente escalofrío. Cuando los discípulos estaban pescando y no pudieron pescar más, personas de experiencia, hermana Martina, personas que ese era su oficio que dominaban, y cuando estaban pescando, hermano Antonio, y ya no pudieron conseguir más pescado, se cansaron, ya iban a entregar los guantes, hermana. Yo creo que Dios me atrevería a decir que Jesús le permitió que no pudieran pescar más. Eso no lo dice la Biblia, ese es mi concepto. Dios no le permitió pescar más. Quizás mandó todos los pescados, como Él tiene poder para hacerlo, a esa área. Porque si hubieran pescado, aunque sea uno o dos, yo no soy pescador, pero sí he pescado. Y cuando cojo uno, me anclo en esa área y no me muevo. Y si ellos hubieran cogido, hermano, un pescado en esa área, ya para ellos hubiera sido la gloria. Y Jesús no les permitió ni que cogieran uno. Para que cuando Él llegara, hermana Martina, que los viera a ellos guardando la red, entregando los guantes, le dijo, Pedro, profundiza un poquito más. Vete mal adentro. Despégate de la orilla. A veces Dios permite que se seque nuestra área donde estamos acostumbrados de cosechar, para que nos atrevemos a profundizar un poco más con Dios. A veces lo que tú llamas un problema es Dios tratando de motivarte a que profundice más, a que no te quedes estancado en el mismo lugar, con la misma experiencia. Hay personas que desde el día que recibieron el Espíritu Santo por primera vez no han vuelto a hablar lenguas, no han vuelto a buscar la presencia de Dios. Dios permite que dentro de ellos haya una secadez, un ardor espiritual, para que se despierten un día y digan, ¿sabes qué? ¿Qué falta me hace buscar la presencia de Dios? Yo necesito ayunar, yo necesito orar.
discípulos, Dios le dijo, hay un contraste de donde tú estás pescando y donde Dios quiere que tú pesques. Y le respondieron Martínez, Señor, pero todo el día hemos estado aquí. Todo el día hemos pescado, maestro, pero es que casi decide, Señor, pero tú no eres pescador, tú no sabes lo que estás haciendo o lo que estás diciendo. Aquí mucho discutía con Jesús, hermano Martínez. Ya no me siento tan mal. Que muchos le llevaban a la contraria, hermana, porque no entendían. Y eso le dijo, váyase ya, ve más profundo. Gracias a Dios que uno de ellos tuvo la sabiduría y dijo, sabes que yo no he cogido nada con mi experiencia, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y a veces lo que Dios está esperando, que tú te atrevas a profundizar un poco más. Cuando ellos se fueron más profundo, dice que tuvieron que llamar a otros bancos que los ayudaran. ¿Sabes qué? Porque a veces están con nuestros ministerios. Porque estamos utilizando el mismo escalofrío, las mismas caricias que sentimos 5, 10, 15, 20 años atrás y no hemos hecho nada para profundizar más en nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios comenzó, Jesucristo, a enseñar un contraste. Hay quienes están conformes, Pablo Martínez, con las lenguas que hablaron cuando la primera vez fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero hay aquellos Moisés, hermanos, que cuando llegan a la iglesia, aunque hayan recibido una bendición grande en la mañana en su casa, llegan a la iglesia buscando algo más grande de parte de Dios. Eso no les satisfació. Fue bueno, Señor Jesucristo. Oh, qué bonito se sintieron la presencia de Dios en el devocional. Pero eso no es suficiente. Yo quiero más de Dios. Yo quiero un toque más especial. Yo quiero sentir que vive mi cuerpo. Jeremías expresa en cierta ocasión y dice que cuando hablaba con Dios, cuando se expresaba con Dios, dice mi corazón como un fuego ardía, dice y mis huesos dentro, dice trate de suplirlo y no pude. O sea, esta es la expresión de Jeremías cuando hablaba con Dios. Qué bonito es, hermano, cuando sacamos tiempo para hablar con Dios, sentimos un fuego intenso que vibra hasta nuestros huesos. Pero que no sea lo suficiente. Hay un contraste siempre con Dios. Y una de las cosas que me llama la atención cuando hablamos de Moisés, en la escritura que leímos, dice que Dios le habla a Moisés, le dijo, prepárate de la mañana, le dice, sube al monte y preséntate sobre la cumbre del monte. Dice, y que no suba hombre contigo. ¿Sabe qué fue lo más que me ministró de esta escritura, hermanos? Y esto, uno de los contrastes que más nos hace diferente, esto es lo que separa a personas que tienen visiones y experiencia. Tú escuchas muchas personas contar historias que a veces ni las creemos, a menos que la hayan experimentado o pasado. La diferencia es, hermanos, la escritura. Dios le habló a Moisés y le dio órdenes específicas. Número 1, le dijo, lo que rompiste, ve y arregla. O sea, porque Dios no te mandó a romperlo. Eso fue tú con tu coraje, tu carácter, el problema tuyo. Vete, busca tus tablas. Ahora, la primera la escribió Dios. La segunda mandó a Moisés que la escribiera. ¿Cómo la escribió? Ahí no existía papel y lápiz. Eso fue con un chelo y un martillo. Me imagino que tuvo que haberse tardado un día entero escribiéndolo. Después que terminó, sube con las tablas y le dijo, y vas a subir de madrugada. Hay personas, hermanos, qué difícil se nos hace a nosotros levantarnos tempranito a otra cosa que no sea el trabajo. Pero Dios le dijo, levántate de mañana y vas a subir la montaña una vez más. Y después le dice, ¿sabes qué? Cuando suba la montaña, asegúrate que no haya ni ganado, ni aves, ni nadie en el monte. Como que Dios quería entrar a solas con Moisés. Oh, cuántas veces Dios te ha puesto la misma palabra en tu corazón. Arregla lo que rompiste. Levántate de madrugada y tú solo, no tu familia, no tus hijos, hermano. Yo entiendo y estoy de acuerdo lo importante que es la oración familiar, lo
pastor, ni el esposo, solamente Dios y la hermana Eder. Oh, qué bonito sería, hermano, si todos recibiéramos esa invitación. Y si todos fuéramos tan obedientes como Moisés. El enfoque de Moisés en su naturaleza era consagrarse a Dios. Él pasaba una experiencia, hermano Antonio, y no acababa de salir de una cuando estaba buscando algo más grande. Porque yo quiero algo más. Oh Señor, yo necesito algo más. Este pueblo es torpe, este pueblo es difícil. Este pueblo me saca las caras. Señor, yo necesito una bendición más grande. En esta generación que estamos viviendo, hermano, ese pueblo allá afuera no quiere saber de Dios. Están tan rebeldes, hermano, que tú te paras en las calles a predicarle a Jesucristo y se levanta alguien en contra de ti, insultarte, hablarte malo, hacerte daño. En Facebook, hermano, recibimos casi 1900 y pico de mensajes y me atrevería a decir que casi un 70% de ellos eran negativos, simplemente porque estábamos predicando que Cristo sana y salva. O sea, estamos enfrentando una nación completamente torcida. Oh, necesitamos el espíritu de Moisés, que cada día digamos, Señor, yo necesito una experiencia más contigo, yo necesito algo más íntimo. La bendición del domingo pasado, hermana Martina, no es suficiente. La bendición de esta mañana no es suficiente. Yo necesito la bendición de ahora. Yo necesito la bendición de este momento. Será el contraste de Moisés. Y me encanta que Dios utiliza en esta escritura que leímos, porque sabía Dios que Moisés no era como Marta, no iba a discutir con él. Sabía que Moisés no era como los atletas que se enfocan en lo físico. Moisés se levantó de mañana, subió a la montaña, comenzó a arreglar lo que había roto. Porque a veces queremos que Dios arregle nuestros problemas, que nosotros mismos los buscamos. Y hermano, Dios no tiene niños mimados. Cuando tú la haces delante de Dios, la vas a pagar. Y Moisés comenzó, no sé, y no sé, quizás no sé, pues son imaginaciones mías, yo soy bien dramático, me imagino como a mí me pasa a veces, dándole el golpe, quizás 2 o 3 veces, en un cantazo de la mano, ¡ay caramba! Y le dolió. Para que la próxima vez que le dé coraje, que no, espérate, no voy a tirar porque esta me costó. La primera la hizo Dios, pero esta me costó a mí. Déjame ponerlo con calma. Y después que terminó, subió a la montaña y pasó una experiencia, me traería a decir, una de las experiencias más íntimas que tuvo Moisés con Dios. Tuvo 40 días separado del pueblo. 40 días ahí solamente en la presencia de Dios. Los otros días le estaba diciendo, no sé si para la hermana Miguel, para el hermano Martínez, estaba hablando, yo dije, wow, qué lindo sería, hermano Martínez, ir a la iglesia y solamente venir y sentarme en la congregación y solamente enfocarme en darle las alabanzas a Dios y recibir una bendición, que Dios me hable y irme para mi casa. Qué bonita experiencia, hermano Martínez. Yo por lo menos no me recuerdo la última vez que pasé esa experiencia y me imagino que Moisés en estos momentos 40 días separado para Dios. Cuando bajó de esa montaña, hermano Martínez, era tanta la experiencia que dice la Biblia que su rostro resplandecía, su piel estaba resplandeciendo, porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú estás cara a cara con la presencia de Dios, usted no tiene que identificar que estabas ayunando, que estabas orando, hasta tu rostro cambia drásticamente. Es tanto que los que no están consagrados con Dios le tuvieron miedo. Le hizo fácil a Moisés enfrentar el pueblo cabezón, porque ahora cuando lo vieron como que estaban, pero ¿qué le pasa? No sé, pero Aarón, vete tú y cubre el rostro a Moisés, porque le cogieron miedo y es tanta la experiencia que creó un ánimo, hermano Martínez, que cuando hablaba con el pueblo tenía que enmascararse como nosotros andamos hoy en día y esconder su rostro, y solamente cuando estaba delante de Dios se quitaba la máscara. Qué bonita experiencia, hermano, porque cuando yo hablo con Dios, hermano, no tengo que ocultar mi rostro, no tengo que esconder nada.
Me hablo con Él, hermano, porque Él conoce, hermano, mi levantar y mi caer. Él conoce, hermano, mis pecados, mis errores, mis malas costumbres. Él conoce todo de mi vida. Y cuando hablo con Él, es completamente diferente. Amén. Moisés frente al pueblo tenía que ponerse una máscara. Tenía que esconder su rostro. El pueblo no entendía. Pero era que Moisés, su enfoque era consagrarse a Dios. Y con esto voy a terminar. Samson, igual a Moisés, tenía un propósito de Dios en su vida. Samson, hermano, desde su niñez, desde antes que naciera, ya Dios estaba negociando la vida de Samson con sus padres. Qué bonito, hermanos. O sea, tuvo una conversación sin que Samson estuviera presente. O sea, ese niño cuando nazca va a ser nazareno y que no le toque su cabeza, porque la gloria de Dios va a caer sobre él grandemente. Samson, igual a Moisés, fue llamado con el propósito de librar al pueblo de Dios de sus afligidores, de su aflicción, de su dolor, de su angustia. Samson fue llamado para hacerle frente y darle cara a los enemigos del pueblo de Dios. Tuvieron casi, podemos decir, el mismo principio, pero hay un contraste. Hay un contraste, hermanos, entre la vida de Samson. Moisés se analiza cuando fue a buscar a Dios y lo vio saliendo. Se separaba de su esposa por 40 días. Mientras que Samson, leímos, estaba enamorado de una mujer. Una mujer que era mala. Una mujer que era pagana. Él estaba enamorado. Y escuchen esto, jóvenes. Cuidado con quien tú te enamoras. Porque Samson se había enamorado de una mujer quizás figuramente era preciosa, hermano Martínez. Pero Dalila no amaba a Samson como Samson amaba a Dalila. Mientras Samson estaba locamente siguiéndola, cuando los padres dijeron, pero ven acá, ¿acaso no hay mujer aquí en la casa de Dios? No, papi, yo quiero enamorarme de aquella mujer. ¿Y sabes qué? Los padres que van a hacer, no van a discutir con Samson. Y siguió enfocado. El enfoque de Samson era Dalila. Eran los placeres terrenales. Estaba tan dispuesto hasta abandonar las crianzas de su padre, las instrucciones. ¿Cuántas veces su madre tuvo que haberle dicho, Samson, recuérdate, tú eres nazareno, recuérdate, Samson, ahí está el secreto de tu fuerza, Dios tiene propósito con tu vida. ¿Cuántas veces los padres de Samson se sentaron con él, aconsejaron, Samson, ten cuidado, que el enemigo te tiene un plan para tu vida, pero el plan que Dios tiene para tu vida es más grande, más bonito, más exitoso que cualquier plan que tenga el enemigo. Pero Samson estaba enfocado en los placeres de esta tierra. Un contraste completamente diferente. Y mientras Samson estaba enamorado, dice la Biblia, que los filisteos le decían, engáñame, infórmate de qué consiste tus fuerzas, sus fuerzas, para que lo podamos vencer y atar. Eso me tocó el corazón, hermanos, porque mientras la presencia de Dios se derramaba, mientras el Espíritu de Dios se derramaba sobre Samson, no había diablo, hermano Antonio, que podía atar al siervo de Dios. No había demonio, legión, no importa la cantidad que se levantaban en contra de él. Cuando el Espíritu de Dios caía sobre ese joven, no podían con él, porque la presencia de Dios lo había ungido. Entonces el diablo sabía, el problema está en la presencia de Dios. Si logramos destruir su fuerza, o sea, nunca le iban a poder meterle mano a Samson sin que Samson le abriera la puerta. Tengan cuidado a quién ustedes le dan entrada a sus vidas. Tengan cuidado con quién tú estás hallando. Tengan cuidado con quién tú estás pasando tu tiempo. Ten cuidado a quién tú estás llamando mi amigo o mi amiga. Porque Samson, hermano Antonio, juraba que Dalila era su amiga. Era tan fuerte la relación, hermano, que en su derrota
fue dormido en las faldas de él. Y tan pronto se durmió, hermano Martínez. Y así han muerto muchos jóvenes espiritualmente, hermano Martínez. 30 jóvenes de nuestra juventud. Y en el día de hoy solamente 3 de ellos le están sirviendo al Señor. Los demás se durmieron, hermana Yene, en la falda de la luna. Cuidado a quien tú estás llamando amigo en esta noche. Cuidado con quien tú estás jangueando. La Biblia dice que el que se constituye amigo de este mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. Y el diablo te presenta una vida preciosa, bella, que dice las palabras exactas que tú quieres escuchar, que te sale como miel en tus oídos. Y ay, qué bonito, pero no sabes que detrás de ti está teniendo conversaciones con los filisteos. Descubre el secreto de su fuerza. Y tan pronto se durmió, hermano Martínez. Tan pronto se durmió. Dice que llamó a un hombre, entra, rápale su cabello. Y lo triste de esto es esto, hermano. Cuando Moisés desciende de la montaña, dice la Biblia que Moisés no se dio de cuenta que su rostro estaba resplandeciendo. Y cuando Sansón despierta del sueño, Sansón no se dio de cuenta que la presencia de Dios se había separado de él. Él se levantó pensando, le voy a echar mano de nuevo al enemigo, ya mismo lo cojo, ya mismo me escapo. Pero cuando se levantó de su sueño ya era muy tarde. Ten cuidado que cuando despiertes de ese sueño de indiferencia, no te des de cuenta que ya la gloria de Dios no está contigo. No te des de cuenta que ya la presencia de Dios se ha alejado de ti. Que ya la voluntad de Dios y los planes que Él tenía para tu vida, el enemigo ha logrado completamente trastornado. En un sueño, en un momento de inconsciencia, de inconsciente, disculpe, cuando no estaba planificando las cosas, cuando pensó que este era el lugar donde yo puedo descansar mi cabeza, jugando con el enemigo. Ah, sí, si me haces esto, si matara con esto, jugando con el enemigo sin saber que el diablo tenía un plan. El diablo lo que quería era matarlo y dominarlo. Porque el diablo sabe que ningún hijo de Dios lleno con el Espíritu Santo, ningún demonio los puede dominar. Ningún diablo puede contra un hijo lleno con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás como Moisés, con tu vida consagrado a Dios, hermano, no importa el lugar donde tú trabajes, no importa la escuela que tú vayas, no importa, hermano, donde Dios te lleve, porque el Espíritu Santo cuando caía sobre Sansón, no había quien le echara mano. Pero cuando Sansón le abrió puertas al enemigo, lamentablemente se despertó. En el momento que se despertó, ya Dios no estaba a su lado. Como está puesto en pie, iglesia. Yo te invito, hay un altar abierto en esta noche, hermanos. Yo te invito, ¿por qué no buscamos como Moisés? Oh, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero comenzar, Señor Jesús. Ay, hermano, Dios le está diciendo a muchas personas hoy en día: es tiempo que comience a arreglar lo que tú quebraste y que subas a solas con Dios. Es tiempo que te acerques una vez más a un momento donde tú y Dios pueden entrar en un momento de intimidad. Yo le pido a Dios que nunca se aleje de nosotros. El deseo de acercarme más a Dios, pueda más de la fracción de la vida, de los placeres de nuestra vida.
Come on, come on. Todavía no hemos terminado sin música. No necesitamos música para provocar la presencia de Dios. Oh, quizás es que Dios quiere tocar a los músicos. Come on, come on, come on. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Suelta, suelta, suelta. Suelta esa alabanza. Suelta esa alabanza. Hay poder en tu nombre, Jesús. Oh, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a glorificar a Dios. Yo vine a entretener la presencia de Dios. Oh, si no sientes libertad para adorar a Dios con ataduras, si no puedes gritar el nombre de Jesús con libertad, son ataduras. Si no puedes levantar tus manos, no importa quién te esté mirando, son ataduras. El diablo está queriendo dominar tu alabanza. Oh, pero un Dios lleno con el poder del Espíritu Santo tiene libertad para alabar a Dios, tiene libertad para darle gracias a Dios, no importa las circunstancias. Come on, come on, come on. Oh, no es el pastor que te está clamando, que te está rogando. Es Dios que te está diciendo, oh, alábame, alábame. Suelta esos labios. Dice, oh, este pueblo, si tan siquiera abrieran sus labios y dieran libertad a esa lengua para que alabe mi nombre. Oh, cómo yo pudiera cambiar su vida, cómo yo pudiera cambiar su mente, cómo yo pudiera romper esas ataduras. Oh, esos espíritus que quieren dominar a los hijos de Dios. Oh, oh. Déjalo que se mueva. Oh, gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh, come on. En este día, nuestra nación escoge esta fecha para celebrar el sacrificio que hizo Jesús del Calvario. Qué mejor día para darle gracias a Dios. Para darle gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mi alma te alaba, Señor Jesús.
Jesús. Te amamos, Padre Santo, Señor. Dios bendiga, hermanos, grandemente. Gracias, hermanos. Hermano, que corra hacia la parte de atrás y me baje el micrófono porque no comience a cantar otro corito. Rápidamente, por ejemplo, más lugar, les prometo que les voy a despedir, hermano. Apunten esta fecha y los que me están viendo a través de las redes sociales, antes de cerrar la transmisión de las redes sociales y redes sociales, abril 17, hermanos. Tenemos una conferencia, campaña con vídeo, no sé qué más nombre le puedo poner, hacer a través de las redes sociales, iglesia. Tenemos un predicador invitado que viene desde la Libertad, El Salvador. Se llama José Cáceres. Y me perdone si me está viendo. Pero sí, hermanos, él nos va a estar ministrando el 17 de abril, hermanos. Y yo les invito, hermanos, que todo el que quiera, pues puede venir a mi casa, hermanos. Hoy sí, pero más que hay son vehículos, hermano Martín. Porque ahora tenemos la vaquita blanca, la vaquita azul. Tenemos otra cacharrita por ahí que hace tiempo que no se nos enferma. Pero sí, no, hermanos, a abril 17, si usted no tiene planes, te invitamos. Si lo está viendo a través de las redes sociales, es un sábado. Si lo está viendo a través de las redes sociales, te invitamos que te conectes con nosotros. Bueno, lo podemos hacer por Zoom también si quieren, ¿verdad? No, es going to be in my house. Va a ser en mi casa. Vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales. El hermano José Cáceres va a estar ministrando. Y esto es una pre-campaña, hermano. Nuestra meta es, ya le envíe una carta al hermano José para ver si lo podemos traer de El Salvador a él y su esposa. Para octubre 28 al 31, que es nuestro aniversario, hermanos. También orar, hermanos, lo más que hay tiempo para planificar, hermanos. Pero sí estamos orando en nombre de Jesús. Saludo a toda mi gente allá de la República. Dios me lo bendiga grandemente. Y ya pronto vamos a hacer esta transmisión en la República, hermanos. Y están invitados si quieren venir conmigo, hermanos. Qué silencio, hermano Martín. Sí, ya mismo lo vamos a transmitir. Yo sé que Dios nos va a permitir transmitir en la República, hermanos. Y por último, hermanos, pues las damas tienen un convivio. ¿Cuándo es el convivio de las damas? El próximo sábado, hermanos. Los caballeros, hermanos, vamos a ir con todos los caballeros después que nos deshagamos de la carga de las damas. Vamos a estar en casa de la casa de los hermanos Matute. Ellos van para la casa de hermanos Matute y nosotros vamos a ir a jugar bowling, hermanos. No sé cuántos caballeros les gusta el bowling, hermanos. Por ahí, no fue con fue un niño, ¿verdad? O Shelby. I'm chori, mami, pero eso es para los varones. Pero en la próxima te llevo. Varones y caballeros, sí. Pero sí, hermanos, queremos invitar en especial a John, hermana Consuelo, yo lo voy a llamar a invitar, hermana Enrique, si quiere venir, no sé si Giovanni se escapa, le gusta el bowling. Porque le invitamos a Luis, hermanos, a hermano que no sé si tú todavía puedes, pero por tu área que vamos. Así, hermanos, apunte esa fecha, hermanos, el próximo sábado vamos a estar compartiendo, si Dios lo permite. Y el último anuncio, hermanos, que tengo, que you bring me my pamphlet, Brother Martinez, please, in my office. Hermanos, ¿cuántos trajeron la lista de sus amigos, hermanos? Hermano Juan pase por aquí corriendo, pero antes que pase, vaya recogido la lista de los hermanos. Todo el que tenga la lista, hermano, levántela para que el hermano Juan la pueda coger en su posición. Hermano Juan me perdona, pero yo apunté 11 nombres. Yo sé que me dieron 10, pero me siguieron pidiendo nombres. Me siguieron pidiendo nombres y no tenía otra copia de la lista. Paré 11, pero sí, hermanos. Rápidamente, hermanos, vamos a estar orando esta semana y ayudando, hermanos. Necesito rápidamente 2 voluntarios que me ayuden a orar para el lunes, hermanos. La oración de conectado con Dios. Vamos a presentar estos nombres. Vamos
vamos a hacer lo mismo que hicimos, hermano Juan, la última vez. ¿Cuántas listas hay ahí, hermano Juan? Hay 8 ahorita. Hay 8. Si hay 8 listas, divide 8 por 5. Los matemáticos de la iglesia de San Francisco. 8 divided by 5. ¿Cuánto? No me digas que no vale, por favor. Dame la suma por el remainder, ya. 1.6. No, ok. 1.6. A mí me botaron de escuela. 8 divided by 5 is 1.6. 1.6, ok. 1.6, dígame 1.6, porque no se puede. Ok, entonces una lista y media, hermano. Por día vamos a estar orando. Entonces lo que podemos hacer es dejar la última lista para el viernes. La que sobra, son 8. Entonces son 2. Por cada ¿Qué nivel lo dejo en la mano de hermano Juan? Vamos a estar poniendo la lista y conectado con Dios. Hermano, cuando usted hace nombre, si le toca a usted, ore en el nombre de Jesús. Hermano, antes de invitar a una persona a la iglesia, hermanos, tenemos que interceder por ellos. Nuestra meta es el Día del Amigo, que es el 25 de abril, hermanos. O sea, tenemos un evento específico, hermanos, para esta fecha. Ya tenemos un predicador invitado, hermanos. Estamos orando, ore para el predicador, hermanos. Cuando saben que el predicador está en oración, ore que Dios une sus labios, que desde aquí hasta el 25, hermanos, que Dios le siga bombardeando con mensajes para cada uno de nosotros y más que todo la visita, hermanos. Ore por el hermano Milton, que va a estar predicando la palabra. Ore por la lista, hermanos. Estos 2 nombres rapiditos para el lunes, hermanos. 2 personas para el lunes. Como esto. Salieron, hermanos, 2 para el lunes. Hermana Alicia dijo amén. Alguien que quiera hablar con la hermana Alicia, hermanos. Alguien. Hermano Martínez. Ok, apúntame, hermanos, rapidito a la hermana Alicia y el hermano Martínez para el lunes. 2 valientes para el martes, hermanos. Hermana Miriam y este servidor. Yo me uno con la hermana Miriam. Miércoles, hermanos, 2 valientes, la hermana Martina y el hermano Francisco. ¿A quién votamos? A Cintia. Hermana Martina, hermano Francisco para el miércoles. Entonces, ¿dónde quedamos? Miércoles, jueves. Cristín, Antonio. Okay. Como chiquita. Ok, el viernes, Cintia. Alguien que quiera unirse con la hermana Cintia, ahora con ella. Darío. Ok, perfecto, hermanos. Que ahí vamos a estar hablando por las le exhorto, hermanos, si usted puede, lo deja su descripción, esfuérzate, saca un día para ayudar, hermanos, esta semana, específicamente por el Día del Amigo, para que Dios pues toque las almas, amén. Cuando dice amén, hermanos. Porque si no hay más anuncios, hermano Juan. Como no, para el día 25, hermano, acuérdense que va a ser el sorteo. Prácticamente el domingo 18, si ya tiene la lista, hay que ir entregando. Porque no va a ser a última hora, pues, ustedes saben todo lo que ocurre. Ese domingo tendría que ser el último día para entregar las listas. No, porque este domingo es 11. No, el El 18. 18 se está diciendo. Ajá, el 18. Pero estoy dando un lapso hasta el sábado, que eso sí va a ser definitivamente hasta el sábado, recoger la última lista.